fue solo una sensación. Fueron cosas reales. Cosas que la gente veía todos los días. Al principio, la gente creía en Dios incluso cuando las cosas iban mal. Pensaban que había un motivo, que todo tenía un sentido, aunque no lo entendieran. Pero con el tiempo, eso empezó a romperse. Había personas que rezaban por comida, familias enteras que no tenían que comer. Padres que pedían ayuda, que suplicaban por algo tan simple como poder alimentar a sus hijos. Rezaban todos los días. Pero el hambre seguía. Los niños seguían enfermando. Y algunos, simplemente no despertaban. Había gente que rezaba por seguridad. Personas que salían de sus casas sin saber si iban a volver. Calles llenas de miedo, violencia, injusticia. Pedían protección. Pero las cosas no cambiaban. La gente seguía desapareciendo. Los gritos seguían en la noche. El miedo seguía ahí. Había quienes rezaban por justicia. Personas que habían sido lastimadas, que habían perdido algo, que solo querían que las cosas fueran justas. Que alguien pagara. Que alguien hiciera algo. Pero nada pasaba. Los culpables seguían libres. El dolor seguía igual. Y nadie respondía. Y no era solo una historia. Eran muchas. Demasiadas. La gente veía todo eso, y seguía rezando. Al principio. Pero cada vez que lo hacían, y nada cambiaba, algo dentro de ellos se iba rompiendo. No de golpe. Poco a poco. Porque no era solo que sus plegarias no se cumplieran. Era que sentían que nadie estaba escuchando. Y eso cansa. Cansa pedir ayuda y no recibirla. Cansa esperar y no ver cambios. Cansa creer, cuando la realidad dice otra cosa. La gente empezó a hartarse. No con rabia. Con tristeza. Con ese tipo de cansancio que no hace ruido, pero que lo apaga todo. Dejaron de rezar. Primero algunos. Luego más. Hasta que la mayoría simplemente dejó de hacerlo. No porque odiaran a Dios, sino porque dejaron de esperar algo de Él. Y cuando dejas de esperar, también dejas de creer. Las iglesias se vaciaron. No porque las destruyeran, sino porque ya no tenían sentido. ¿Para qué ir a un lugar a pedir, si nada cambia? El mundo siguió. Eso fue lo más extraño. A pesar de todo, el sol salía. La gente seguía viviendo. Todo continuaba. Como si nada faltara. Pero sí faltaba algo. El hombre lo sentía. El hombre también había visto todo eso. Había visto el hambre, el miedo, la injusticia. También había escuchado las historias, también había sentido ese silencio. Pero había algo que no podía aceptar. Si Dios ya no estaba, ¿por qué el mundo seguía funcionando? Esa pregunta no lo dejaba en paz. Por eso el hombre iba a las iglesias. No para rezar, solo para ver. Entraba en silencio, caminaba entre los bancos vacíos y miraba el altar. Se quedaba ahí, esperando. No sabía qué esperaba. Pero sentía que algo debía estar mal. Porque un mundo así no debería seguir igual. Y sin embargo, seguía. Aún así, el hombre regresaba. Una y otra vez. El hombre no era cualquier persona. Había dedicado su vida a la fe. Había sido sacerdote durante años. No uno cualquiera, sino alguien importante. Alguien que estudió, que enseñó, que defendió la idea de Dios cuando otros ya habían dejado de creer. Vio cómo la fe se apagaba en el mundo. Vio iglesias vaciarse. Vio oraciones dejar de decirse. Vio a la gente rendirse en silencio. Y aún así, él se quedó. No porque tuviera respuestas, sino porque no podía aceptar que todo terminara así. Por eso lo llamaron. Cuando los rumores empezaron. Cuando algunos dentro del Vaticano comenzaron a hablar de algo que no debía existir. Un lugar antiguo, sellado, olvidado incluso por quienes aún creían. Una iglesia subterránea. Decían que estaba debajo de todo. Más abajo de las criptas, más abajo de las tumbas conocidas. Un lugar al que casi nadie había entrado en siglos. Algunos la llamaban, la tumba de Dios. El hombre no creyó en ese nombre, pero aceptó ir. El descenso fue largo. Escaleras de piedra. Pasillos estrechos. Aire frío y pesado. Mientras más bajaba, más silencio había. No era un silencio normal, era más profundo, como si ese lugar nunca hubiera tenido sonido. Cuando llegó, lo supo. Ese lugar no era como las otras iglesias. No había símbolos, no había imágenes, no había nada que indicara fe. Solo un espacio vacío, un altar de piedra, y sobre él, un libro. El hombre se detuvo. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era fe, no era paz, era algo distinto. Se acercó lentamente. El libro no tenía polvo. No parecía antiguo ni nuevo. Era como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Lo tomó. Sintió el peso. No en las manos, sino en algo más profundo. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos que no reconocía. No eran palabras normales. Pero aún así, empezó a entender. No estaba leyendo.
Era como si el significado llegara directo a él, como si ya lo hubiera sabido antes. Pasó páginas, hasta que se detuvo. Había algo distinto, una forma más clara, más fuerte. No era una frase completa, pero sí algo que pedía ser dicho. El hombre sintió una presión en el pecho. Miró alrededor. Nada. El mismo vacío. El mismo silencio absoluto. Entonces pensó, tal vez ese era el problema. Que nadie hablaba ya. Que todo había quedado en silencio. Volvió a mirar el libro. Respiró hondo. Y habló. Pronunció el nombre. Nada. Todo seguía igual. El hombre esperó. Un segundo. 2. Silencio. Pero entonces. Dio un paso. Y no hubo sonido. Se detuvo. Volvió a moverse. Nada. El eco había desaparecido. No es que el lugar fuera silencioso. Era peor. El sonido ya no existía ahí. El hombre sintió un frío recorrerle el cuerpo. Miró alrededor. Todo estaba igual. Pero algo faltaba. Algo que siempre había estado ahí. Algo invisible. Y entonces lo entendió. No del todo. Pero lo suficiente. Algo había respondido. El hombre bajó la mirada hacia el libro. Y por primera vez. Sintió miedo. Porque entendió algo más. Ese no era un texto cualquiera. No era una oración. No era una enseñanza. Era algo más antiguo. Más profundo. Algo que no debía ser leído. Y sin embargo. Él lo había entendido. Mucho tiempo después. Cuando ya no quedaba casi nadie que recordara su nombre. Algunos comenzaron a decirlo. No como un hombre. Sino como algo más. Yahvé. El hombre pronunció el nombre. Y en ese instante, el silencio dejó de ser vacío para convertirse en presencia. No hubo truenos, no hubo viento. Simplemente, el mundo dejó de girar por un segundo. El sacerdote sintió como su cuerpo humano se deshacía como papel quemado, pero no sintió dolor. Sintió expansión. Su mente, que antes cabía en un cráneo, ahora se extendió hasta tocar las estrellas. Comprendió la estructura de los átomos, el curso de los ríos, el latido de cada corazón en la Tierra. Ya no era un hombre observando el mundo, él era el mundo. Era omnipotente. Era omnisciente. Era Yahvé. Y al darse cuenta de su poder, comprendió la verdad terrible que nadie más veía. El mundo seguía funcionando no porque tuviera vida propia, sino porque él lo mantenía así con su voluntad. Cada respiro, cada paso, cada amanecer era un milagro que él permitía en ese preciso instante. En ese momento, en todos los rincones del planeta, las pantallas se encendieron solas, los radios emitieron una estática blanca y los altavoces de las ciudades, las iglesias y las casas resonaron con una voz que no parecía humana. Era profunda, grave y vibraba en los huesos. Una figura gigantesca hecha de luz pura y sombras se formó en el cielo, visible desde cualquier lugar del mundo. No tenía rostro definido, pero sus ojos eran dos agujeros negros que parecían tragar la realidad. Y la voz habló, retumbando en la conciencia de cada ser vivo. Yo existo. Yo estoy aquí. Yo soy Dios. La gente cayó de rodillas, llorando, creyendo que el juicio final había llegado. Gritaban agradecidos, pidiendo perdón, alabando su nombre. Por fin había respuesta. Por fin él estaba ahí. Pero entonces, la voz cambió. Se volvió más fría, más afilada, llena de un odio antiguo y una decepción acumulada durante siglos. Me buscaron cuando necesitaban cosas. Dijo la voz. Comida. Salud. Protección. Pero cuando yo no respondí rápido, me olvidaron. Me dejaron solo en el silencio. El cielo se oscureció de golpe. El sol se apagó como una vela. Pensaron que yo estaba muerto. Pensaron que yo me había ido. Pero no, yo solo estaba esperando. Esperando ver hasta dónde llegaba su cobardía. Yahvé levantó una mano inmensa, y la realidad se torció. Lo que sucedió no fue salvación. Fue juicio. Los que habían dejado de rezar por cansancio sintieron de repente todo el dolor del mundo concentrado en sus cabezas. Los que decían Dios no existe sintieron como su propia existencia empezaba a desvanecerse, porque si Él no existía, tampoco ellos tenían derecho a estar aquí. Las ciudades que se habían vuelto seculares y frías empezaron a derretirse como cera, volviéndose paisajes de pesadilla donde la gravedad no existía y el tiempo se repetía en bucles de terror. Ustedes quisieron un mundo sin mí, tronó la voz desde las nubes negras. Y se los di, pero resultó ser un infierno aburrido. Así que ahora, yo retomo el control. Y las reglas han cambiado. La figura en el cielo bajó lentamente. Y mientras descendía, el mundo se transformaba en algo horrible y majestuoso a la vez. Los árboles crecieron hasta tocar el firmamento, pero tenían ramas como espinas. Los ríos fluían hacia arriba, pero su agua era negra y espesa.
Y en el centro de todo, estaba él. El antiguo sacerdote, ahora convertido en una deidad vengativa y loca. Se paró en medio de la ciudad más grande, y su voz resonó una última vez, llena de locura y poder absoluto. Ya no habrá más silencio. Ya no habrá más espera. Desde este instante, cada pensamiento será escuchado. Cada acción será juzgada. Porque yo soy Dios, y yo nunca más los dejaré solos. La gente gritó, pero esta vez no era de alegría. Era de puro terror. Porque se dieron cuenta de la verdad. Habían pedido que Dios existiera. Y Dios había regresado, el poder era absoluto, pero la gloria no duró para siempre. Como había sucedido miles de veces antes, el ciclo tenía que cerrarse. La gente, cegada por el miedo y la confusión que él mismo había sembrado, empezó a clamar contra él. Lo que antes era adoración, se volvió odio. Lo vieron no como un salvador, sino como una amenaza demasiado grande para existir. Lo capturaron. Lo juzgaron. Y lo condenaron. Lo llevaron a la colina. Clavaron sus manos y sus pies en la madera fría. Su cuerpo, que ahora era medio humano y medio divino, sangró una luz extraña, un líquido dorado que quemaba la tierra donde caía. Mientras colgaba allí, sintiendo el dolor físico mezclado con un dolor espiritual infinito, sus ojos se nublaron. El mundo empezó a desvanecerse. Las ciudades, las personas, el cielo, todo se volvió oscuridad otra vez. Y en ese último aliento, comprendió que no era la primera vez que moría. Abrió los ojos. No estaba en la cruz. No estaba en el exterior. Estaba de nuevo en el lugar de siempre. La tumba de Dios. El mismo silencio profundo. El mismo aire pesado y frío. El altar de piedra en el centro. Se levantó lentamente, su cuerpo estaba débil, cansado, como si hubiera corrido una eternidad. Miró sus manos. Estaban intactas, pero podía sentir el ardor de los clavos grabado en su memoria. Caminó hacia el centro de la estancia. Allí, donde había encontrado el libro antes, ahora solo había una losa de piedra lisa, vacía. Extendió la mano y la tocó. En el instante en que su piel tocó la roca, una inundación de imágenes golpeó su mente. No eran historias que había leído. Eran vidas que había vivido. Vio todo. Vio cuando el mundo era joven y él se presentó como el legislador. Vio cuando hubo guerras santas y él estuvo en medio. Vio cuando la gente lo amaba y cuando lo odiaba. Vio la cruz. Una y otra vez. En diferentes tiempos, en diferentes formas, pero siempre el mismo final. Entendió la verdad horrible y absoluta. Él nunca fue un hombre que se convirtió en Dios. Él siempre fue Dios. El libro no le dio poder, solo le devolvió la memoria que él mismo había decidido borrar para poder jugar el juego de nuevo. Él no encontró la tumba es su hogar. Él es el prisionero y el guardián. Él crea el mundo, lo deja sufrir para que la fe nazca y muera, se hace hombre, vive entre ellos, se deja matar, y luego regresa aquí para recomenzar. Porque ser Dios es estar solo. Porque la única forma de no aburrirse de la eternidad es olvidar quién eres, y volver a descubrirlo con dolor. Se quedó de pie frente a la losa, solo en la oscuridad absoluta. El ciclo se había cerrado otra vez. Había vivido, había amado, había juzgado, había muerto, y ahora volvía a la nada para esperar el próximo despertar. Su cuerpo empezó a desvanecerse, fundiéndose con las paredes de piedra, durmiendo hasta el próximo milenio. Y en ese último momento de conciencia, antes de que la oscuridad lo tragara por completo, susurró con una voz que no tenía sonido, pero que retumbó en todo el universo: Dios ha muerto, y yo soy Dios.